Con una resistencia y la combinación de otra en serie se puede lograr un divisor de voltaje. El positivo de la fuente y el negativo de la fuente van acá, de manera tal que la suma del voltaje en R1 más la suma del voltaje en R2 es igual al voltaje de la fuente. Si utilizamos 3 resistores, el resultado de la suma del voltaje en R1 con R2 con R3 también sería el voltaje de la fuente, es decir, este voltaje más este igual al voltaje de la fuente. El comparador de voltaje tiene su función con respecto a la entrada inversora y no inversora. Ejemplo, si acá tenemos un voltaje de 4.3 voltios y abajo tenemos un voltaje de 1 voltio, este voltaje es mayor que este, por lo tanto mi salida se va para 1. Pero si en caso contrario, acá hubiera 1.2 voltios y acá hubiera 3 voltios, este voltaje se torna menor que este y por lo tanto su salida se convertiría en 0. Y esa es la comparación de voltaje que realiza el comparador. El transistor lo podemos utilizar como que si fuera un switch electrónico, es decir, circuito abierto y circuito cerrado. Si observamos, acá se encuentra conectado por su resistencia de colector, acá está su resistencia de base. Los elementos son base, colector y emisor. Por acá fluye una cierta corriente si le llega corriente a la base, pero si no hay corriente en la base, a él suspende toda corriente que pueda fluir entre el colector y el emisor, de tal forma que se puede usar como switch abierto o cerrado dependiendo del valor de corriente que llega a su base. Vamos a hacer de caso que hemos puesto un switch en la resistencia RC y mi transistor sería ese switch. Si fluye corriente por la resistencia, él entra en saturación y el switch se cierra de tal manera que fluye corriente por la resistencia. Pero si esta corriente no llega a la base, el switch se abre y deja de fluir corriente. Y eso lo hace un interruptor abierto o cerrado dependiendo de la corriente de base. En un circuito que contiene una resistencia con un capacitor, comienza a fluir corriente mientras el capacitor se esté cargando. Le vamos a poner un cierto valor, ejemplo 5 voltios. Ahora, cuando se cierra la fuente y se enciende, comienza a fluir corriente por el circuito. Pero el capacitor tiende a irse cargando al voltaje de la fuente, es decir, que él comienza 1, 1.5, 2, 3, 4, cuando llega a los 5 voltios, entonces él se carga el voltaje de la fuente y deja de fluir corriente en el circuito. Ahora que el capacitor se cargó a 5 voltios y ya no fluye corriente en el circuito, si se aumentara ese valor de voltaje de 5 a 9, por ejemplo, él conserva los 5 voltios a los cuales se cargó. Y lo nuevo del voltaje caería en la resistencia. Y así se mantiene que la sumatoria del voltaje es igual a los 9 voltios. 5 más 4, 9. Pero como consecuencia comienza a cargarse otra vez el capacitor de los 5 voltios hasta alcanzar los 9 voltios de la fuente otra vez. Al llegar a los 9 voltios deja de fluir corriente en el circuito. Al final, cuando el capacitor ya se cargó a los 9 voltios, absorbe todo el voltaje solamente para él y le deja 0 voltios a la resistencia, y eso hace que la corriente ya no fluya. Es decir, 9 voltios en el capacitor y 0 voltios en la fuente. Y así, 0 más 9, 9 voltios. Supongamos que se apaga la fuente y se desconecta.
el capacitor se queda cargado a los 9 voltios y comienza a descargarse a través de la resistencia, utilizándola como resistencia de carga. Entonces de esa manera se descarga el capacitor casi hasta 0 voltios, porque idealmente se descarga por completo, pero realmente no lo hace hasta 0 voltios. Siempre guarda un cierto remanente de voltaje. El siguiente elemento con el que vamos a trabajar se llama flip-flop. El flip-flop tiene dos entradas denominadas SR y tiene una salida Q con una salida complementaria Q negado. Es decir, cuando aquí hay 0, aquí hay 1. Y cuando aquí hay 1, aquí hay 0. Entonces al flip-flop, si yo le introduzco un 0 y un 1, él me saca la salida también un 0 y un 1. Pero también le puedo hacer el cambio de dato. Es decir, le puedo introducir un 1 y un 0 y él me genera el cambio de la salida a 1 y a 0. Ahora si observamos, el dato de entrada 0 y 1 sale 0 y 1, y 1 y 0 también sale 1 y 0. Pero una de las ventajas que tiene es que si nosotros le introducimos 0 y 0, él mantiene guardado el último dato que le quedó, entrando a un estado de memoria. Es decir, utilizamos el flip-flop para que el dato me quede enclavado. Al estar así, lo podemos utilizar o puede permanecer el dato hasta que decidamos hacerle un cambio. El 0 es eléctrico y si el 1 va para la fuente también se la añadía, y por eso no tienen que hacer el 1, sino que tienen que estar con el 1. Y si quieren el 4 va también a la tubería si es 0, o si no se van a dañar los cables. Entonces